Hola, ¿qué tal amigos? Saludos. Bienvenidos a su podcast, La Verdad del Evangelio. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando su servidor, el pastor Henry Antúnez y la pastora María Quintana. Bendiciones. ¿Cómo están todos? Una vez más, estamos aquí con el propósito, de hablar de la verdad del Evangelio, de dar respuesta a todas esas situaciones que tiene el hombre sobre la tierra y no sabe por qué están sucediendo. Hoy tenemos un tema que comienza con una pregunta: ¿por qué el hombre es infeliz? Bueno, el hombre vive problemas a través de su vida, a través de toda su vida, circunstancias y aflicciones que no sabe el porqué de ellas. Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas con el dinero, problemas espirituales también. Muchos problemas tiene el hombre a través de su vida. Y por esta situación, el hombre vive preocupado por el futuro, vive buscando las respuestas para esas situaciones, pero nosotros vemos que no somos nosotros nada más, sino son todos los hombres sobre la tierra que tienen este tipo de situaciones. Entonces, comienzan a buscar las respuestas. Comienzan a buscar las respuestas quizás en la religión y se hacen esclavos de las religiones, haciendo esfuerzo para sentirse bien, para estar feliz, porque el hombre tiene un vacío dentro de sí y no entiende en realidad qué es lo que está sucediendo. Algunos comienzan a tomar licor para mitigar el dolor, las preocupaciones. Otros comienzan a consumir drogas y ahí creen conseguir la paz, pero sabemos que esta es una esclavitud nueva que por la que el hombre comienza a vivir. Entonces, así sigue buscando la respuesta. Algunos buscan en la superstición, otros buscan en rituales, otros creen que la solución es el dinero, el poder o la fama, pero podemos ver que ninguna de estas cosas le trae paz al hombre. Al contrario, cuando el hombre tiene mucho dinero, tiene mayores preocupaciones, tiene mayores cosas por las que preocuparse, pues. Tiene que preocuparse, aparte de todas las otras situaciones, del dinero que tiene, de preservarlo, quizás de multiplicarlo. Y así va el hombre de un lugar a otro buscando la respuesta, pero no obtiene respuesta ni paz en ninguna de estas cosas. Entonces nos preguntarían, ¿por qué llegan los problemas? ¿Por qué llegan este tipo de problemas? Porque el hombre tiene que vivir bajo estas circunstancias. Y vamos a hablar de la solución a estos problemas. Podremos empezar con el hombre original, pues. El hombre original fue creado por Dios de una manera especial. Lo hizo a su imagen y a su semejanza, así como hizo todas las cosas: los peces en el mar, los árboles en la tierra, las aves en los cielos, cada uno en su hábitat. Y como el hombre está fuera de su hábitat, entonces tiene sufrimiento. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, hablamos de que este hombre que fue puesto en un paraíso, en un lugar de paz, de deleite, donde lo tenía todo, no había enfermedad, quebranto ni sufrimiento, y Dios le dio la bendición de ser hecho igual a él, a su imagen y semejanza, de hacerlo varón y hembra. Así Dios creó al hombre. Y después los bendijo. Y dentro de las bendiciones le dijo: multiplíquense, llenen la tierra,
dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos, a los animales de la tierra, a los que se arrastran. Le dio autoridad sobre todas esas cosas. Este hombre, al igual que se le dio la autoridad para llenar la tierra y para ser feliz, porque si el hombre fue hecho para estar con Dios, es con Dios que debería estar. Pero sucedió un problemita al principio. Dios puso una orden y el hombre desobedeció. Pero para esto el pastor va a seguir explicándoles pues el origen de todos los sufrimientos. Es así. El tema es por qué la gente es infeliz. Así es, pastor. Y nosotros para dar respuestas a esto, como usted lo está haciendo, maravilloso, la exposición suya, el asunto es que nosotros, cuando buscamos en Google, cuando investigamos, decimos que el hombre nació para ser feliz, que el hombre nació para... Y esa es la propuesta, pues. La propuesta es que el hombre debe ser feliz. Y nosotros vemos que nos contentamos cuando hay un embarazamiento, se embarazó, inmediatamente hoy se preparan baby showers, se preparan cosas y todo es una felicidad dentro del hogar, ¿no? Pero en la medida que el hombre va creciendo, se va consiguiendo con dificultades, se va consiguiendo con cuestiones y llega después el tiempo en que él tiene que asumir su vida, ¿no? Bien sea como hombre solo o como debe ser. El hombre busca a su familia y entonces vive con calamidades, vive con sufrimiento, vive con angustia. Aún hoy, por ejemplo, aunque seas un profesional, aún así tienes problemas, o seas un comerciante o no importa si has tenido bienes de riqueza o algo por el estilo. Sin embargo, el estado de infelicidad siempre está allí. Siempre hay algo por lo que te hace sufrir, siempre hay algo por lo que estás angustiado y siempre hay algo por lo que no terminas de abrazar esa felicidad que deberías de tener, ¿no? Y eso es lo más angustiante para el hombre, que está en un estado de infelicidad, ¿no? Y es incongruente con lo que está escrito, con lo que dice. Por ejemplo, entonces todo esto ocurre y todo esto debe tener un origen. Y el origen es el cual usted está abordando. El origen es que Dios creó a un hombre a imagen y semejanza. Dios es espíritu. Y como espíritu que es, creó un hombre a su imagen, creó un hombre espiritual. Dios creó a ese hombre y lo creó con atributos propios inherentes de Dios. Dios lo creó a imagen de él y a su semejanza. Cuando nosotros ponemos en conocimiento, en contexto de cuáles son esas semejanzas, vemos que la semejanza es justicia, amor, o sea, el hombre era proclive a lo bueno, proclive para cumplir, para la obediencia, proclive para hacer cosas inherentes, cosas que verdaderamente el hombre fue para lo que Dios lo creó. Sin embargo, bueno, este hombre que Dios lo creó con todas esas bondades, porque dijo Dios cuando creó todo, dice que Dios hizo en el Génesis dice que Dios creó todas las cosas y se regocijó de todo lo que había hecho. Y entre ellos estaba incluido el hombre. Sin embargo, vemos que Dios creó al hombre bueno, pero ahora vemos todo lo contrario. Ahora vemos que no hay nada bueno en el hombre, ¿no? Así está escrito. Y vemos que no hay nada bueno en el hombre. Pero ¿por qué si Dios lo creó bueno? Porque este hombre ahora no hay nada bueno en él. Bueno, es el origen. ¿Qué sucedió en el origen? Dios lo crea con todas estas bondades, pero este hombre, Dios le puso, como decía la pastora, Dios le puso un límite a la autoridad que Dios le entregó sobre toda la obra creada y le dijo que ciertamente el día que comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Ese acto se tomó como la desobediencia del hombre. Y la desobediencia, Dios había responsabilizado al hombre por su vida. Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, de seguro morirás. Entonces el hombre tenía que tener el debido cuidado y honrar ese árbol, y el hombre tenía, y como nosotros vemos, el hombre le rendía culto a ese árbol, el hombre no lo tocaba, no
no comía ese árbol, y cada vez que el hombre viera ese árbol, ese árbol era una simbología de Dios. Cada vez que el hombre miraba ese árbol, se acordaba, pues venía a su mente las palabras que Dios les había dado. No lo puedes tocar, y entonces cada vez que volteara y besarlo, ese árbol significaba a Dios. Sin embargo, un día el enemigo natural de Dios que estaba en la tierra cuando ya Dios había creado cuando Dios creó todas las cosas, el enemigo natural de Dios se presenta y engaña al hombre y lo induce, lo llena de incredulidad. Dios le dijo que moriría, sin embargo, Satanás se presenta y le dice que no moriría. Y el hombre lo seduce con incredulidad, y el hombre toma del árbol y come, y vemos que inmediatamente de ese acto sucedieron cosas. Ya el hombre fueron abiertos sus ojos, el hombre tuvo miedo, el hombre se vio que estaba desnudo, el hombre vio que dio el ejemplo, muestras pues de cosas que habían cambiado ya en la vida del hombre. Eso significa que el hombre había perdido algo. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Qué es lo que había perdido el hombre? El estado espiritual. El estado espiritual. ¿Cuál fue la muerte que vivió el hombre? La muerte espiritual. ¿Me entiendes? El hombre fue un ser espiritual creado por Dios. Sin embargo, perdió la espiritualidad para constituirse en un hombre terrenal, en un hombre natural, ¿no? Y a partir de allí, luego Dios lo aborda, el hombre se esconde de Dios, ya no pudo estar más en la presencia de Dios, y Dios después impartió castigos para cada uno de ellos. Dios les impuso situaciones que ellos tenían que responsabilizarse ahora, e incluso le dice que con dolor y sudor comerán el pan de cada día, y al final incluso hasta los sacas, espinos y caldo te producirá. Y ahora hasta lo sacas incluso de su entorno, lo saca del Edén, lo echa fuera de ellos, lo separa de él, con la intención de que el hombre, porque ahí también estaba la eternidad, y Dios no quería que el hombre fuera a tomar de esa eternidad también y viviera en esa condición de pecador para siempre. Sí. ¿Ok? Entonces ese es el origen del mal, ese es el origen de ¿por qué el hombre no puede ser feliz? El hombre no puede ser feliz porque el hombre era feliz con Dios. Estaban suplidas todas sus necesidades. Dios le había dado plena autoridad sobre todas y cada una de sus obras. El hombre habitaba en el Edén junto con Dios. Dios desde el principio se manifestó como un Dios absoluto y soberano, pero también se manifestó como un Dios de orden. Dice la palabra que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas predominaban cuando Dios creó todas las cosas. Y Dios mandó a hacer la luz, y dice que se manifestó la luz y comenzó Dios a darle orden a todas las cosas. Y Dios a todo le dio un hábitat, como decía la pastora. Dios a todo le dio un hábitat, y ese hábitat es el orden, es decir, los peces en el mar, las plantas en la tierra, las aves en el cielo, para que habiten en la tierra, pero que vuelen en el cielo, y todas las cosas pues con su hábitat. Si nosotros sacamos un pez del mar, muere. Si nosotros desprendemos una planta, la desprendemos del suelo, muere. Si una vaca la llevamos a vivir en el aire, muere. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que las vacas no vuelan. Y por eso, sí, porque esto tenemos que decirlo. Sí. Por eso es que todo está conforme al orden que Dios les dio. ¿Y cuál era el orden donde Dios puso al hombre? Porque Dios primero lo crea y después lo forma. Pero ¿dónde lo lleva a vivir? Dios lo puso con él en el huerto. El hombre habitaba con Dios en el huerto. Entonces, el hombre era uno con Dios. Cuando el hombre peca, se separa de Dios y viene al hombre un vacío. Ese vacío es la ausencia de Dios en su vida. Y ese es el motivo por el cual, el hombre no puede ser feliz. Entonces podemos concluir que el motivo principal del sufrimiento del hombre es que está separado de su creador, que está separado de Dios, que este hombre recibió bendiciones para llenar la tierra de hombres que estuvieran unidos a él, que se multiplicaran y que gobernaran todo lo que Dios había creado. Pero este hombre, al desobedecer,
su espíritu muere. Está escrito que recibiría una muerte espiritual. Este hombre ya no está dirigido por Dios y ese ente espiritual del mar, Satanás, que fue el que trajo este engaño al hombre, tomó el control de la vida de este hombre. Entonces este hombre vive separado de Dios, en pecado, y como resultado de eso hay una condenación eterna. Pastor. Sí, es así. Este acto no lo podemos ver tan somero. Usted podrá decir, como lo dicen algunas personas, Sí. de eso tenemos y bastante. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de eso? Bueno, sí, no, tú no tienes culpa, pero tú tampoco creaste. Recuerda que no había nada. Dios es antes del principio y después del fin. Y Dios estableció todas las cosas. Él fue el que hizo todas las cosas. Y ese fue el orden que él estableció. Y él fue el que determinó si usted vivía o no. Sin embargo, usted no fue responsable de ello. Pero de allí mana, lo que estamos hablando es de dónde mana ese estado de infelicidad del hombre. Sí. Es decir, la humanidad entera con ese acto irresponsable del hombre, cuando tomó del árbol y comió, la humanidad entera quedó sujeta a yugo de esclavitud. Y vamos a explicar el yugo de esclavitud conforme a como está escrito en la palabra de Dios. Cuando le digo yugo de esclavitud, que la humanidad entera quedó esclavizada. Y escuche bien, no era que había humanidad en ese momento. No, no habían más hombres, sino Adán y Eva. Pero estamos hablando desde el origen. Y Dios le dijo a este hombre, fructificad y multiplicaos, llena la tierra. Esa es una instrucción precisa. Le dijo, toma control sobre todo y dominio sobre todo. No había humanidad, no había más almas todavía creadas, pero él tenía la obligación de multiplicarse, de llenar la tierra de hombres, de hombres de gracia, de hombres de justicia, de hombres como él. Pero una vez que él peca, pierde su condición y bueno, Sí. él llenó la tierra, le dio continuidad al mandato para el cual fue establecido. Nosotros después usted va a ver que en el capítulo 4, cuando usted lee, comienza ahí a poblarse la tierra, comienzan a nacer ya, viene la familia, viene la familia y entonces ese estado es el que vive la familia, es el que vive la humanidad entera en este tiempo. Esa tierra que se llenó fueron de hombres pecadores, porque el estado, esa desobediencia del hombre dio origen al pecado original. Y ese pecado original es la semilla, la simiente de maldad con que nacemos todos y cada uno de los hombres en la tierra. Ese mal lo llevamos nosotros a cuesta. El hombre no va a morir o no va a estar condenado porque el hombre peque, porque mate, porque robe, porque no es que yo le estoy dando y diciendo a usted que lo haga porque eso no es pecado. No, no es que lo haga porque eso no es pecado. No, no, amigo, lo que le estoy diciendo es que ese pecado original lo constituyó a usted en pecador. Así. Y él está establecido por el mismo Dios que hizo todas las cosas, que el alma que peque, muere. Ese hombre que cometa, el alma que peque, muere. Entonces, ese hombre ya estaba condenado a morir. Y estaba condenado a morir por el pecado original. ¿Ok? Entonces, esa es la condenación eterna con la cual vive el hombre. Pero Dios, que es infinito en misericordia, también hizo o propuso la forma y manera de cómo ese hombre podía ser redimido. Lo que sí quiero hacer acotación es por qué el hombre es infeliz. El hombre es infeliz porque la humanidad entera quedó condenada a infelicidad. La humanidad entera quedó secuestrada, quedó cautiva del pecado a partir de ese acto del hombre en ese momento. Sí, el hombre quedó en incredulidad. El hombre no puede creer en Dios, no le puede ver porque es un hombre natural y no puede ver a Dios. Entonces, podríamos concluir que el pecado original es el pecado que nos separa de Dios. Y como consecuencia, entonces vienen todo tipo de sufrimiento, como decíamos anteriormente. La gente piensa mucho en qué va a pasar mañana,
qué pasará mañana, está pensando siempre en el futuro y por eso cae en esas situaciones de superstición y en hechicerías, porque realmente el personaje que está detrás de todo esto fue Satanás, que engañó a Adán desde el principio. Y ahora este hombre separado de Dios no tiene fuerzas espirituales para vencer ese enemigo espiritual que tenemos. La gente realmente no sabe que existe ese ente espiritual que gobierna la tierra a través de entes espirituales, pues. Y el hombre no haya cómo salir de las situaciones y por eso es el quebranto y el sufrimiento. Entonces, esta es la primera respuesta a la pregunta que nos hicimos: ¿por qué el hombre es infeliz? ¿Por qué vienen todas estas situaciones? La respuesta es el origen de la creación. La respuesta está allí en la palabra. Por eso tomamos la decisión de venir a hablar la verdad del Evangelio, porque muchas veces caemos en religión, en la desesperación de la búsqueda para las respuestas del sufrimiento y venimos a una religión. Entonces, en esa religión aprendemos a hacer esfuerzos para acercarnos a Dios. Pero el Señor preparó todo para que ese hombre pudiera regresar a Él. Todo está preparado para eso. Pero lo más importante es que queremos puntualizar que es un problema espiritual. El hombre en el principio recibió una muerte espiritual. Y la solución a todos estos quebrantos y sufrimientos, a las enfermedades, la respuesta está espiritualmente. Dios nos dio la respuesta y la solución para estas situaciones. Entonces, pastor. Sí, la condición, el problema del hombre por el cual el hombre, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Sí. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué pecado si yo no soy pecador? Uh-huh. Bueno, les dije que existe un pecado original. La simiente de maldad, ese origen. Por ejemplo, nosotros cometemos cosas, mentimos, hacemos situaciones, engañamos, siempre estamos buscando sacar ventaja a uno, al otro, en fin, qué sé yo. Pero todas esas cosas es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, hay un pecado original que es el que, del cual debemos ser deshechos. Fíjese bien. Una mata de mango da mango, porque sus genes pues son de mango, su genética es mango. Pues nosotros, como nuestra genética es de pecado, por eso somos pecadores, por eso mentimos, por eso engañamos, por eso timamos, por eso hacemos cosas desacertadas, deshonestas, en fin, qué sé yo, por eso el hombre mata, por eso el hombre roba, entonces por eso el hombre abusa de los niños, abusa de situaciones, de circunstancias, pero todas estas cosas es justamente por su origen. Todo está en su naturaleza. Escuche bien, el hombre es infeliz o no puede ser feliz por su naturaleza. Es que el hombre tiene un origen de pecado, un origen de maldad, y ese origen tiene que ser quebrantado. Esa es la situación por la cual el hombre está condenado. Y esa es la condición del hombre actualmente. El hombre está separado de Dios. Y dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, esa es la primera condición del hombre. La segunda condición del hombre es que nace con el pecado original. Es decir, ese pecado original que te condena, por el cual estás condenado eternamente. Y la tercera condición es que estás condenado eternamente. Es decir, ¿condenado a qué? Condenado a vivir irremediablemente como pecador y morir como pecador e irte a ese lugar eterno en la condición en que estás. Esa es la verdad
del Evangelio y esa es la verdad que está establecida. Pero Dios en su infinita misericordia, en el mismo capítulo 3 del versículo 15 del libro de Génesis, Dios determinó cómo habría de levantar al hombre, cómo podía cambiar las circunstancias de este hombre que quedó sujeto a esta situación. Dios es un Dios de justicia y es injusto que por el pecado de uno murieran todos. Entonces, que por el pecado, porque la paga del pecado era la muerte, entonces todos estamos condenados por ese pecado. Entonces es injusto para Dios, es injusto que por ese pecado de uno murieran todos. Entonces cuando nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos lo aclara un poquito y dice, Vamos a estarlo leyendo aquí. ajá. Vamos a buscar la palabra para Sí, leerla textualmente. correcto. 5:15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está. Eso es lo que les estoy hablando. Este es el origen. Esta es la maldad, que por cuanto el pecado entró a todos los hombres por un hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre es el origen de la humanidad. No hay ser humano que no venga de esa raíz, que no venga de esa genealogía. Todos los hombres de la tierra vienen de este hombre original que fue el único que Dios creó. Dios no lo creó a usted directamente, no, Dios creó por medio de Adán, fuimos todos creados. Entonces, por cuanto uno pecó, entonces todos pecamos. Esa es la simiente de pecado que se transmite de generación a generación. Pero Dios es misericordioso, como le estamos diciendo. Y entonces en el 19 también dice, en el mismo Romanos 5:19, también dice de la manera. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Maravilloso. Entonces vemos allí que Dios de alguna manera nos da una oportunidad para cambiar esa situación. ¿Y cuál es esa oportunidad? Bueno, el hombre está condenado, pero entonces Dios creó lo que llamamos y conocemos la simiente de la mujer. Es inconcebible que podamos hablar de simiente de la mujer porque estaríamos hablando de algo que la mayoría desconoce. Pero la simiente de la mujer dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este anuncio de la simiente de la mujer, nosotros le conocemos como el anuncio de Dios, que es la justificación del hombre, que es la misericordia de Dios para los hombres. El micro. Ya que esto tiene su origen, esto origina a Jesús el Cristo. Este es el anuncio del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo. Está hablando de una simiente de la mujer. Fíjese que está hablando nosotros sabemos que la forma de concebir es un hombre y una mujer. Pero aquí el Señor está anunciando que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Entonces aquí establece ya un litigio, una batalla por las almas. Entonces esto luego el Señor lo ratifica por medio de su profeta, por medio de los profetas, que era por quien Dios hablaba, en su profeta Isaías, en Isaías 7:14, cuando dice que una virgen daría luz vamos a leerlo porque si no es como si no le dijera nada. Prefiero más bien leerle para que podamos entender el contexto de lo que estamos diciendo. Este anuncio de la simiente de la mujer, que es el nacimiento que es el Cristo, el que está anunciando acá al Mesías, el Salvador, el Cristo. Entonces nosotros tenemos que, lo vamos a ver, y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí primero dijo la simiente de la mujer y ahora nos dice que una virgen concebiría. Entonces, seguimos todavía en la misma, como, oye, pero es inaudito que cómo va una virgen no puede parir, porque estás hablando de una mujer que no tiene, que no va a tener relaciones previas y sin embargo va a concebir, pues. Luego nosotros nos vamos, ahí tendríamos que irnos hasta el capítulo 1 de Mateo, donde Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, y la palabra nos habla y nos dice, en este momento estamos hablando porque este tema es imposible que usted lo pueda entender si nosotros no lo soportamos, pues, bíblicamente. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de por qué el hombre no puede ser feliz. El hombre no puede ser feliz porque tiene un origen, y nosotros en este primer programa lo que les estamos hablando es de ese origen. Ese origen de por qué el hombre es infeliz y la humanidad entera está en estado de infelicidad. Y no importa, escuche bien, no importa cuánto dinero pueda tener, porque no se trata cuestión de dinero. No importa qué tan acaudalado sea, no importa cuántos vicios puedas tener y cumplir, no importa si es licor, si es viaje, sexo, en fin, qué sé yo, no importa. Al final siempre vuelves a tu estado original. Al final siempre vuelves en el estado ese en el que te encuentras contigo y que nada te es satisfactorio. Nada te satisface, cada día tienes que planear una cosa y otra y sin embargo el estado de infelicidad siempre está allí. Pero está allí porque forma parte de tu vida, es un vacío, es el vacío del hombre. Y ese vacío del hombre es la separación de Dios. El hombre estaba completo, era con Dios. Entonces, por eso es que tenemos que hablarte de dónde nace, de dónde surge esto. Y no con la intención de convencerte, porque nosotros no convencemos. El que convence es el Espíritu Santo de Dios, que en este mismo instante está obrando en su corazón para que usted que está viendo este programa, está obrando para que usted pueda conocer esta verdad maravillosa. Amén. Entonces, el versículo 18 dice en el capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Es decir, la Virgen ya había sido, ¿verdad? Ya el Señor había puesto allí, ¿cómo digo? En el vientre en el vientre de María ya había puesto el Señor la simiente a la serpiente. La serpiente, es correcto, la simiente de quien iba a derrotar a la serpiente. Entonces vemos que ya está cobrando vida ya lo que Dios venía diciendo de la simiente de la mujer. El 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Ahora sí, ustedes entienden y saben cómo fue que nació Jesús el Cristo. Entonces, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces ya aquí está Dios con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el que viene a redimirnos de el pecado original. Amén. Así es. Esa es la respuesta que Dios le da al hombre desde el principio. Esa es la solución a la situación espiritual de separación de Dios que tiene el hombre. Jesús vino, esa simiente, Jesús vino
a salvarnos, a redimirnos y a sacarnos de ese quebranto, de esos sufrimientos. Y nosotros, como les dije al principio, queremos que usted pueda entender que solo Jesús tiene la solución a sus situaciones. Él tiene la respuesta. Él vino a cumplir con todo lo que era necesario para que usted salga del sufrimiento, para que usted abra sus ojos espirituales y pueda ver la respuesta para sus aflicciones. Pastor. Sí, es maravilloso cuando tenemos la revelación sobre esto, porque el problema de que la humanidad haya quedado sujeta a yugo de esclavitud, y dice la palabra que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que les hablo de ese yugo de esclavitud. O sea, porque la humanidad entera quedó sujeta a servidumbre, quedó esclavizada. Así está escrito en la palabra. Entonces, nosotros sabemos que este problema del hombre, este problema de ese estado de infelicidad del hombre lo conocemos nosotros como el problema fundamental del hombre, el problema fundamental de la humanidad. Y es que la humanidad entera está perdida. Y es por ello y sin solución, porque no hay forma, manera alguna, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué tantas buenas obras hagas, no importa qué condición puedas exhibir de persona excelente, con tu buen comportamiento y con todo esto. Eso es maravilloso, porque socialmente aprendes a vivir en armonía y aprendes a tener una mejor convivencia, si bien se quiere, porque has adquirido esa buena manera de vivir, que ojalá y todos responsablemente de esa forma lo hiciésemos. Pero el asunto es tu condición natural. Cuando conoces esto, tú quisieras resolverlo, y así lo hace el hombre. El hombre cree resolverlo, pero con métodos, ha creado métodos como por ejemplo la religión. Y el hombre trata de resolverlo por la religión, pero tampoco puede. Trata de resolverlo con buenas obras, pero las buenas obras tampoco salvan, tampoco te libran de la condición de pecador. Entonces, las buenas obras son buenas. Hay personas, incluso altruistas, sí, que dicen que son personas capaces de entregar su vida por el bien común. Son personas, y están también en el estado de los filántropos, esas personas que hacen obras constante y consecuentemente. Eso no es malo. Esa muestra tu condición, muestra tu corazón, muestra un corazón generoso. Sin embargo, hay personas que dicen, oye, este es un alma de Dios. Este hombre se merece el cielo. Pues yo quiero decirles responsablemente hoy, en este primer programa, que el cielo no es cuestión de merecimiento. Esta situación solamente se revierte por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La simiente de la mujer, Jesús el Cristo, ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros y que ya se manifestó al mundo, que ha venido y que conocemos hoy como Jesús. Bueno, ese Jesús que es el Cristo, es el único Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. Solo Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la condición del hombre. La solución al problema fundamental del hombre se llama Jesús el Cristo. Jesús el ungido para la obra, el Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Amén. Entonces, esa es la solución al problema fundamental del hombre. La solución a ese estado de infelicidad del hombre se llama Jesús el Cristo. De esta manera, pues, le hemos llegado a la conclusión de nuestro programa en este día. Espero les haya podido haber gustado. Desde ya los invitamos para nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, llegamos al final de nuestro podcast La Verdad del Evangelio. Esperamos en el Señor y creemos que esta palabra es viva. Esta palabra va a tocar tu corazón porque es Dios realmente el que hace la obra en los hombres, porque nosotros no te podemos convencer, pero esta palabra que te hemos hablado hoy tiene vida